una tremenda semblanza, mucha experiencia. Ella tiene un doctorado en calidad de cambio en las organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como una maestría en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana, maestría en calidad y procesos de innovación educativa por la Española, es máster en gestión de proyectos de innovación educativa y bueno, tiene diversas publicaciones. Una de ellas es el posicionamiento teórico metodológico para la meta del análisis de la metodología de la investigación educativa. Una lectura humanista del impacto que tienen las interacciones violentas en el clima emocional, la atención plena y el aprendizaje en aulas politécnicas. Tiene un estudio sobre el clima emocional, la violencia y su impacto en la atención plena. Ay, perdón, este venía repetido. Y tiene también una colaboración en redes de el capítulo de México del 2019, este es de Editores Culvers en España, así como un artículo en habilidades directivas y gestión del cambio en revolución pedagógica crítica. Muchísimas gracias. Cabe mencionar que la doctora Xochiquetzali, bueno, pues viene de escuelas que no son vaya de acá como la UNID, y pues muchas gracias. Le cedo la palabra, doctora. Eri, ¿me acompañas por favor con la presentación de la doctora? Buenos días a todos y a todas. Antes que nada, felicitar a la doctora Tere Montes de Oca por esta capacidad de convocatoria que tiene. Resulta inusual que las instituciones educativas hagan un gran esfuerzo por convocar perspectivas diferentes para contribuir a la formación de los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora Montes de Oca, por haberme invitado. Bueno, pues me ha dado mucho gusto estar al último de la presentación porque podré tener un mejor contexto de mi intervención, que es bastante sencilla. Cuando agradezco que me ayuden con la presentación, yo les diré cuando pasamos a la siguiente. Tengo 2 puntos de anclaje. Mis 2 puntos de anclaje son la concepción humanista del ser humano, de la vida, de la educación, y la fenomenología, que es una aproximación epistemológica, no es nueva, ya la filosofía se lo había planteado un siglo antes, pero que hoy cobra mucha relevancia en el contexto en el que el mundo está viviendo. Cuando yo preparaba mi intervención, me vino a la mente, me recordé de un libro de Carl Rogers, que recomiendo para todos los estudiantes, El proceso de convertirse en persona. Carl Rogers fue el fundador de la psicoterapia humanista, pero también junto con Erich Fromm, Ivan Illich, Paulo Freire, contribuyeron a aportar conceptos que luego la pedagogía ha recuperado. Ustedes saben, estudiantes, colegas que están escuchando ahora, que la pedagogía se ha nutrido de otras disciplinas y ha tenido procesos de ruptura epistemológica buscando crear sus propios paradigmas, lo que es bastante complejo. Pero bueno, leía yo a Rogers porque lo invitaron a dar una plática a Harvard para presentar cómo él adecuaría todos sus conceptos de psicoterapia humanista a la pedagogía humanista. Y Rogers respondió algo que asumo como propio. Decía, cito a Rogers, en la página 244 de este libro que les comento, por cierto, siempre hay que citar las fuentes, estudiantes. Es una obligación de cualquier docente y cualquier investigador hacerlo. Decía Rogers, cuando me pidieron dar esta ponencia, lo que hice fue recurrir a mis experiencias en la enseñanza. Me alejé de los psicólogos, de los terapeutas y de todos los intelectuales. Simplemente expresé lo que sentía con la seguridad de que si estaba equivocado, la discusión me ayudaría a corregirme. Así es que para abrir la comunicación les plantearé por lo pronto algunas pocas ideas, solo para darme a entender. La he separado en partes de un puzzle, de un rompecabezas, pero que en realidad son subsistemas que se relacionan de manera muy compleja. Como un conjunto que puede parecer caótico al principio,
pero que es posible que ustedes como educadores puedan irlo observando, esperando, reposando sus observaciones y después pudiendo describirlas, interpretarlas y apoyar sus intervenciones en el lugar donde suceden las cosas, que es el aula. La siguiente, por favor. El paradigma humanista. Si damos un clic, el primero, quiero acotarles en principio que estoy entendiendo, o por lo menos desde esta noción de modelo es que he construido mi intervención. Entiendo por modelo una explicación abstracta que me ayuda a poner un orden en lo que aparece frente a mí. Por ejemplo, si yo observo que un alumno, ahora que vuelva a clase, está sudando, tiene la cara enrojecida, ese es un dato simple, pero tendría yo que empezarlo a relacionar con muchos otros elementos. El modelo de comprensión del ser humano me permite entonces referirme a mis antecedentes y poder relacionar esos otros muchos elementos que creo que causan el enrojecimiento del rostro del niño, y no solamente pensar, este niño come algo picante y tiene la cara roja, ¿no? Sino poder reposar mi observación. El paradigma humanista, entonces, es una abstracción que se nutre de ideas, de creencias y de representaciones de la realidad. Su concepto fundamental es procurar el desarrollo humano. Y por desarrollo humano se entiende que el ser humano, que las personas, se habla de personas, son potencialmente capaces de desarrollar áreas de su vida que están estancadas y de poder aprovechar aquellas que sí tienen desarrolladas. Para el humanismo, el hecho de aprender información es relativamente intrascendente. No deja huella o deja muy poca huella, a menos que partamos de la experiencia de la persona, en este caso de los estudiantes. El ser humano entonces tiene un gran potencial de desarrollo. Pero ¿cómo podemos explorar ese potencial de desarrollo? Primero, partiendo de otro concepto teórico. Las personas somos totalidades organísmicas. Me explico. Aprendemos desplegando nuestra cultura. Por ejemplo, una colega traía un quesquemel que es de su comunidad, y desde esa cultura, y por algo nos los mostró, y por eso entró, a diferencia mía con esto, que era lo único que tenía a mano, entró con su cultura a participar y hablar, y todas la vimos. Las personas totalidades orgánicas tienen sensaciones. Las sensaciones son los registros fisiológicos. Si mi alumno, ahora que llegue a clase, tiene la cara enrojecida, es un registro fisiológico, pero que está dando cuenta de sus emociones, de sus expectativas, de su historia personal, de sus miedos, de su sorpresa de estar ahora en un salón de clase mirándome cara a cara y no mediado por un dispositivo tecnológico. Aprender que las personas somos totalidades organísmicas supone un encuentro con nosotros. Yo hoy tuve un encuentro con mi compañera que me antecedió en la palabra, con su quesquemel, con su color de piel, con su lenguaje, con las cosas que tenía detrás de ellas. Y entonces en esa interacción que tenemos intercambiamos significados. A mí sí me dice mucho el color lila del bordado de lo que traía puesto. Construimos entre ella y yo y ustedes un campo relacional. Cuarto concepto, la interacción entre las personas entonces trasciende, va más allá del contenido informativo, porque los que participamos hacemos propio el aprendizaje cuando le damos un significado a lo que vemos y a lo que escuchamos. Paso al modelo humanista. La relación entre el facilitador y el estudiante es lo principal. Entonces, no estoy hablando de un deber ser, no estoy hablando de recursos tecnológicos, estoy hablando de la interacción entre dos o más personas que son potencialmente capaces de autorregularse, de desarrollarse. Y está esto por encima de la técnica y la metodología. Dije al principio que hablaría de mi experiencia. Yo he pasado por el modelo de la tecnología educativa, la didáctica crítica, la poscrítica, el aprendizaje significativo. Y hoy eso me es insuficiente para ser empática con mis estudiantes. Estoy hablando no de ser simpática, sino de ser empática. Es decir,
de aprender a aceptar la relación que puedo tener con estos estudiantes sin construir mis juicios a priori. Los acepto tal como son, no como quisiera que fueran. No pretendo que respondan a mis expectativas. El punto de partida es la aceptación incondicional de tal como son ellos. La siguiente, por favor. Y en este sentido, entonces, mi desafío personal, si le da otro clic, por favor, mi desafío personal es ir a revisar mi emocionalidad, lo que me provoca la relación con mi estudiante a mí, no a él, antes que a ese estudiante, lo que me está provocando a mí, porque yo soy responsable, me permite hacerme responsable de mis decisiones. La siguiente, por favor, y de mis emociones, y de no proyectar en mi alumno lo que me pasa a mí, sino realmente poder ponerme en sus zapatos y ser empática. Los pilares de una enseñanza centrada en el estudiante, entonces, tendrían que ayudarme a mí a reconocer sus cualidades innatas, a promover un ambiente caracterizado por actitudes empáticas, por actitudes que parten del reconocimiento de mi emocionalidad para poder entenderlo. Adelante. Maestra, le quedan 2 minutos. Gracias. Claro que sí. Adelante, por favor. Darme cuenta de cómo me siento yo con lo que me provoca el alumno se llama awareness, tomar conciencia responsable. La siguiente, por favor. Pero la conciencia de que yo tengo de mí misma y de mi fisiología y de mi emocionalidad y de mis miedos y de mis esperanzas no es individual solamente, también es conciencia social. ¿Cómo afecta mis acciones individuales al grupo social? La que sigue, por favor. Indudablemente es desde la co-creación de las interacciones. El modo en cómo yo me relaciono con el alumno es un modo co-creado, creado entre el estudiante y yo, entre los estudiantes y yo, entre mi awareness, mi emocionalidad, mi conciencia, mi baja o mucha empatía y mis potencialidades con ellos. El siguiente clic, por favor. ¿Cómo poder observar qué es lo que a mí me ha permitido funcionar la fenomenología? La fenomenología, le da clic, por favor, es una capacidad de reconocer efectivamente qué es lo que me sucede al yo cuando me relaciono con tu estudiante. Efectivamente, no me engancho con mi alumno y para eso, si damos clic, por favor, hay 3 momentos del análisis fenomenológico. La epoché, que es detengo por un momento mis significados, detengo por un momento mi emocionalidad, no doy por hecho nada, pongo en paréntesis para mis ideas para ver la experiencia presente con el estudiante. El otro clic, la descripción. Me pregunto y le digo a mi alumno, ¿qué me pasa cuando escucho lo que me dice mi alumno que le pasa? Lo estoy diciendo muy rápido, pero es un trabajo de mucho entrenamiento. Y finalmente la ecualización. Cuando hago la ecualización me fijo en todo el entorno, todo cuenta, absolutamente todo. Por ejemplo, cuenta que mi compañera haya entrado con el Kesquemel, cuenta que nos cambiamos a la plataforma Meet, cuenta que mi colega Sue usa unos lentes, ha alineado la cara, que Sandra Díaz voltea y me sonríe y que trae un labio. Todo cuenta, absolutamente todo. Entonces, la fenomenología como herramienta, como actitud, como hematología, como concepción de vida, me libera de esperar que todo sea como yo quiero que sea y me dé paz, me da tranquilidad porque acepto hoy lo que soy. Y como está bien. Como está lloviendo, está bien. Como están pasando las diapositivas, está bien. Como estamos participando, también está bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Xochiquetzali. Le presento su constancia y gracias por su aportación. Creo que
nos abrazó un poquito, porque siempre es como de preocuparnos por la emocionalidad del alumno, pero también qué pasa con nosotros maestros, ¿no? ¿Qué pasa a nosotros? ¿Quién nos contiene o cómo, no? Muchísimas gracias. Y aquí está su constancia. Por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, otorga la presente constancia a la doctora Xochiquetzali Mendoza Molina por su participación como ponente experto en el panel Educación y Transformación de Modelos de Enseñanza. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora sí tomo la palabra. Yo les agradezco mucho la participación a todas mis compañeras. Efectivamente, la construcción que estamos haciendo, y hablamos mucho de nuestra revolución tecnológica, y hago un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo, pero la revolución tecnológica no viene sola. Esta oleada tan grande que nos da estos sinsabores de los que hablábamos y hablaban todas las doctoras anteriormente, justamente nos moviliza y nos mueve mucho, pero en un estado propositivo. Me parece que hoy más que nunca estamos en una necesidad de construcción. No podemos anclarnos, como bien lo decía la doctora Xochiquetzali, a modelos ya existentes. No nos van a funcionar. Lo que tenemos en la realidad es completamente particular, es completamente nuevo para todos. Nos hemos tardado 1 año y medio viendo cómo resolvemos la situación de salud, y parece que las cosas siguen avanzando, pero también modificamos muchas prácticas. A 1 año, ahora cómo vamos a regresar, desde el ritual de salida que teníamos para la casa, luego el ritual para llegar y llegar en unas condiciones normales. Me parece que engañarnos con este regreso a clases normal es un engaño justamente. Tenemos una situación y condiciones completamente nuevas, donde no podemos estar cruzados de brazos esperando a que las cosas pasen. Tenemos que promover que pasen, y por favor que pasen de la mejor manera para todos, tanto para los niños como para nosotros como docentes. Que no cueste la vida de ni uno, ni un intendente, ni un alumno, ni un niño, ni un docente, ni un directivo, ni uno. Por favor, todos estemos muy pendientes de la participación activa verdaderamente en colectivo, para poder resolver las situaciones que tenemos enfrente. Le cedo la palabra a nuestra compañera Roxana. Adelante, Roxana, porque ella tiene una encomienda particular en esta ocasión. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Inicio con el comentario de la maestra Sandra Díaz, que nos dice la importancia de sumar voluntades para generar cambios, que no se quede solo en buenas intenciones. Bien, realmente sus comentarios, leer sus comentarios nos ha resultado realmente enriquecedor, motivador y optimista. Les damos las gracias por su participación. Vamos a abrir con una pregunta que va directo para la doctora Miriam, si nos hace el favor de contestarnos. ¿Cuál o cuáles serían las principales oportunidades de liderazgo educativo en esta nueva realidad, doctora? Híjole, esa es como la pregunta de los 60 y tantos mil millones de pesos devaluados, pero yo creo que no podemos tener una receta, pero sí creo que el directivo tiene que haber trabajado previamente desde la fase presencial todo este tiempo a distancia, porque cómo pudo y cómo aprendió a llevar la comunicación con su colegiado, de qué manera estuvo interactuando con ellos y en qué tanto fueron asumiendo el compromiso como parte de una escuela. Entonces ahí es importante saber que es medular la comunicación. Sin comunicación no podemos empezar a construir lo demás. Claro, muchas gracias, doctora. Gracias. Vamos enseguida con la maestra Estefana Simón. La pregunta sería, maestra, si nos hace el favor, ¿cuáles serían los principales aspectos de la cultura pedagógica que usted mencionó que son necesarios cambiar? Bueno, aquí hay muchas situaciones, ¿no? Desde el contexto, tenemos que tener muy en cuenta el contexto, desde dónde estamos,
desde qué estamos haciendo, esas actitudes, la evaluación, el diagnóstico, bueno, esa cultura en donde nosotros como maestros siempre estamos dejando al alumno y no vemos ese aprendizaje práctico, ese aprendizaje epistemológico, que lo tenemos que ir articulando de acuerdo a cómo nosotros vamos experimentando en la vida, de acuerdo a cómo nosotros vamos revisando esa teoría y cómo articularlo y cómo no dejarlo de lado, sino utilizarlo para que ya tengo el conocimiento, ya tengo las habilidades, entonces voy a tener esas competencias y con esas competencias que voy adquiriendo, pues cambiar esa cultura como maestro, ¿no? Que vamos llevándolo a la práctica y con esta incertidumbre que vamos tomando, pues no conocemos las historias de vida de nuestros alumnos, no conocemos qué es lo que se está viviendo detrás de esta pantalla, ¿no? En los hogares. Si anteriormente conocemos un poco ese contexto donde pues las desigualdades eran observadas, ahora se sienten cuando no están todos los alumnos, cuando los alumnos no se pueden conectar, cuando los alumnos, pues ahorita decíamos hace un momento, ¿no? El dolor que sienten porque han perdido a algún familiar, a algún amigo. Y sobre todo, pues nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces esa cultura del pensar desde otra lógica, desde no estar tomando en cuenta esa vivencia experimental, esa experiencial, esos conocimientos, retomarlos desde nuestra cultura. Aquí, pues, yo vivo en una comunidad que se llama Cerro Colorado. Aquí sí tomamos en cuenta mucho el contexto. ¿Para qué me sirve hacer experimentos desde otra mirada, no? Aquí los alumnos aprenden a hacer escobetillas, aprenden a tejer, aprenden a cultivar, por ejemplo, los nopales, cultivar el maguey, cuidar los mezquites, comer desde lo que uno tiene, ¿no? Desde ese contexto, no estar desfasados que el plato del buen comer. ¿Para qué quiero un plato de buen comer que estoy en el cerro, en donde dice que están los pescados, está la leche, en donde los niños solamente toman tecito de las plantas que hay en el cerro, ¿no? En el cerro, y que van fortaleciendo su sistema inmune, y que nosotros como maestros vamos teniendo esa situación en donde pues el contexto lo dejamos de lado. El diagnóstico, bueno, son muchas cuestiones culturales que nosotros vamos teniendo, y lo vamos teniendo con nuestros propios alumnos de las escuelas normales en donde practican en las comunidades indígenas y olvidan sus lenguas originarias, ¿no? O sea, cuando yo como maestro llego a una institución donde hablan la lengua ñañú, donde hablan sus lenguas originarias, y llego como maestro preguntándoles, niños, o diciéndoles, niños, vamos a ver este contenido, el contenido del cuidado, por ejemplo, no sé, aquí de realizar una receta de cocina, por ejemplo. Y allá los niños, ¿cómo van a hacer ese texto instructivo? ¿Cómo van a hacer esa situación cuando a los niños su cocina lo comparten con un solo cuarto, ¿no? Donde los niños viven con las abuelitas y no pueden traer todo el material que se les pide. Entonces, son muchas situaciones y la lengua queda de lado, cuando yo como maestro, si contextualizo, si cambio esa cultura para poder enseñar, pues puedo llegar diciendo, conocer ese contexto, no conocer toda la situación que estamos viviendo realmente, sin traspolarlo en otras situaciones, querer cambiar esa situación sin tomar en cuenta la lengua, nuestra cultura, nuestros valores, todo eso que nos llena a nosotros, donde realmente los niños tienen que aprender.
Entonces, como maestros tenemos que cambiar esa cultura, esas actitudes y pues sobre todo poder enseñar algo que no, yo lo decía hace un momento, que no solamente lo va a aprender para un examen, sino lo va a aprender para toda la vida. Lo va a aprender para toda la vida y los niños siempre van a amar a su maestro. ¿Por qué? Porque les enseñó algo que están viviendo en su contexto, algo importante. Yo platicaba con mis alumnos y les decía, se está perdiendo el conocimiento de cómo hacer sombreros. Pues vamos a aprender a hacer sombreros y vamos a enseñar que no se mueran nuestras raíces, que no se mueran nuestras lenguas, porque lo decía León Portilla, ¿no? Cuando una lengua muere, la humanidad empobrece, se cierra una ventana de conocimientos. Entonces, es esa cultura a la que me refiero, transformar realmente, y no podemos transformar a los otros si no empezamos con uno mismo, sintiéndonos orgullosos de lo que somos, de lo que conocemos y de lo que nuestros abuelos nos han dejado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Una maestra. sola pregunta nada más por cuestiones de tiempo, chicas. Adelante. De acuerdo. Perdón. Vamos con la maestra Susana Davey. Ella nos decía en su ponencia que el modelo tradicionalista no tiene nada nuevo que ofrecernos. ¿Es así, maestra Sudavey? O si hay aspectos positivos, ¿cuáles serían? Considero que es un modelo que sirvió para generaciones anteriores, que ahora lo que debemos de hacer, como se retomó con algunas de las ponencias de las doctoras también, es tomar en cuenta las habilidades, las capacidades, los talentos de nuestros alumnos y apostar por ellos. Apostar por ellos, conociendo lo que nuestros alumnos pueden hacer y dejarlos que experimenten, ¿no? Dejarlos que ellos mismos vayan encontrando el camino, por supuesto estarlos guiando, ¿no? Y no casarnos nada más con la idea de que la educación debe ser de tal o cual manera. Intervenimos, por supuesto, en todos los niveles educativos de una manera pues totalmente diferente. Sin embargo, creo que sí darles como esta oportunidad, esta libertad también de enseñarles o de permitirles que creen, que innoven, que investiguen, eso también les va a dar muchas herramientas para la vida, les va a dar muchas herramientas para poder pues desempeñarse en cualquiera de las áreas que ellos consideren, ¿no? Y también otra parte importante para no encasillarnos en este modelo que se trabaja tanto o que se ha trabajado tanto a lo largo de tantas generaciones, es apostar también y creer en nosotros mismos como docentes, en que si el de al lado me va a mirar feo porque mis alumnos hacen esto, porque si van a rayar el vidrio, me acuerdo mucho, y no sé si en algún momento lo he platicado, en UNID, yo rayaba los vidrios de los salones con plumones. Y entonces era un escándalo para algunos maestros que ya, o sea, decían cómo está vandalizando aquí la escuela, ¿no? Y por supuesto limpiábamos y todo, pero era una actividad que tenía a las alumnas así, pues encantadas, ¿no? Porque es algo que nunca creyeron hacer, porque pintar está mal. Siempre les dijeron que pintar la pared estaba mal, ¿no? Entonces, si tú vas a ser un maestro que va a hacer ruido, hazlo, y hazlo bien, y que te escuchen. Creer en nosotros también es una parte importante, y defender lo que estás haciendo también creo que es una parte importante, como de innovar en esta parte de tu hacer docente, ¿no? Y de transformar estos modelos para alejarnos de la parte tradicional en la que se cree que todos somos iguales y todos somos como soldaditos, tenemos que aprender igual y ver igual y sentir igual. Muchas gracias, maestra Su. Vamos con la doctora Imelda. La maestra Patti pregunta, ¿cómo promover la autonomía en los alumnos? Roxana, ya no nos da tiempo, la verdad es que yo lo lamento mucho. En honor al respeto al tiempo de las doctoras que cierran hoy la asignatura y que tienen que evaluar a sus alumnos, hay que reprobarlos con mucho cariño. Pero para no invadir el tiempo de la sesión, por favor, yo les encargo mucho que veamos los comentarios, que sepamos qué es lo que está pasando. Y solamente a manera de cierre y por la formalidad que implica nuestro evento, quisiera mencionarles justo lo que ustedes dicen en los comentarios. La tecnología es un medio, no puede ser el fin, no podemos solamente habilitarlos para las destrezas tecnológicas,
Aquí la doctora Xochiquetzali, que viene del Politécnico, que es una comunidad muy distinta a la que nosotros vivimos en la universidad, pues nos da cuenta de cómo las cosas necesitan cambiar desde la emocionalidad, desde el reconocimiento de nuestra corporeidad, cómo somos, cómo nos movemos, cómo sentimos, y entonces seremos unos docentes de éxito. Les deseo el mejor de los inicios de ciclo escolar para los que empezamos, el mejor cierre para los que están terminando este cierre con la doctora Betty, con la doctora Miriam, y pues que no reprueben muy feo, eso lo deseo de corazón. Tengan mucha certeza de que nos llevamos todos nosotros sus comentarios y que estamos en búsqueda de generar la colectividad que necesitan nuestros colegios en la maestría en educación. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas tardes y solo me resta agradecerles esta comunicación. Muchas gracias, que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Buen día para todos. Gracias. Igualmente, muchas Igualmente, gracias. muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. El grupo de estudios complementarios se puede quedar aquí, por favor. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, sí. Maestra Tere, un abrazo. Un abrazo, Pame. Bye, Pame. Muchos abrazos. Saludos, maestra Tere, igual. Prendan la cámara, Katy. Con gusto poder Un abrazo para todos. Aquí estamos. Aquí estoy, maestra Tere. Gracias. Diana, Fer, Anaid. Hey. Gracias a todas. Por ahí una gran estás experiencia. también, Gracias. Catherine. Gracias, mis Gracias, saludos. Catherine. Hola, maestra Tere. Saludos, Bye, bye, maestra cuídense Tere. mucho, Un por gusto favor. verla. Saludos.